Bien, ahora vamos a ver el comando escala. Escala sirve para aumentar o disminuir el tamaño de ciertos objetos. Pueden ser en 2 o 3 dimensiones. Esta función puede servir para objetos de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Entonces, para ejemplificar, vamos a hacer un círculo con un radio de 5 y vamos a hacer un rectángulo de 20 por 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiarle la escala a estos dos objetos. Yo quisiera que el círculo se haga más grande y el rectángulo se haga más pequeño. Yo quisiera que el círculo se haga el doble de grande y el rectángulo la mitad de las dimensiones que tiene. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos escala. Lo que nos pide es designar el objeto que vas a escalar. Seleccionamos este de aquí, Enter. Lo segundo que nos pide es un punto de base. En este caso vamos a elegir el punto de base como el centro de la circunferencia que vamos a escalar. Damos clic ahí y después miren que manualmente se puede aumentar o disminuir el valor de la escala. Y acá nos va diciendo el valor en números de cuánto es la escala que se le tiene que aplicar. Pero como yo sé que es exactamente el doble, entonces la escala es 2. 2. Y precisamente el objeto creció desde su centro hacia afuera el doble. Muy importante el punto de base desde donde se ejecuta la escala. Por ejemplo, yo quisiera que este objeto de aquí, este rectángulo, disminuyera su tamaño, pero reduciéndose con referencia a este punto de aquí, con el punto inferior derecho. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos escala. Escala también podemos poner la palabra escala o la palabra o el abreviativo ES. ES, seleccionamos el objeto, después nos pide el punto de base. Miren, entonces ahora le voy a coger como punto de base este de acá y vamos a ver qué es lo que pasa. Hago clic aquí y le aplico un factor de escala para que me reduzca a la mitad. O sea, para que me reduzca a la mitad tendría que multiplicarse por 0.5, que sería la mitad. Entonces pongo 0.5 y se reduce a la mitad. Pero ven, este punto no se movió. Lo que se movió fue todas las demás líneas se fueron reduciendo hacia ese punto. Entonces, muy importante el punto de base con referencia a donde se aplica la escala. Por ejemplo, voy a volver a hacerle la escala a este mismo objeto, pero le voy a aplicar con referencia a este punto de acá. Por ejemplo, ES, le pongo aquí, le pongo 0.5 y miren hacia dónde se fue corriendo la escala para reducirse. Entonces es muy importante tener en cuenta el punto de base con referencia a cuál se va a aplicar la escala y después aplicarle el factor. Por ejemplo, aquí lo voy a reducir al 50%, entonces pongo 0.5 y se aplica la escala. En este caso pudiera haberle puesto también otro factor de escala con referencia a un cuadrante. Por ejemplo, voy a coger el cuadrante, este cuadrante derecho, y voy a decir que se reduzca con un factor de 0.5
2. O sea, va a reducirse en un 80%. Miren, todo depende del factor de escala y del punto de base con referencia al cual se va a aplicar la escala.